15 de septiembre de 1821, una fecha muy especial, un día como ninguno para Nicaragua, mi tierra natal, tierra de lagos y volcanes, ríos y montañas, de valientes hombres titanes, de grandes hazañas y de heroicas mujeres que no evaden sus deberes. Aquí las hembras paren hombres, crías de verdad, gente amable, decidida, indomable, con dignidad, de carácter sociable e invariable. Nicaragua, tierra de caciques, bravos, firmes, amigables e inteligentes, con el segundo geoparque Amerique. Nicaragua, donde el imperio español, invasor y explotador, fundó 2 ciudades, imponiéndose contra su gente humilde e inocente: Granada, la Gran Sultana, y León, la ciudad universitaria. Desde 1525, 296 años de explotación y sufrimiento, cuando no valía nada, ni el más mínimo sentimiento, porque el pueblo indígena sufrió muerte y humillación bajo el yugo sangriento y violento de aquella monarquía de horror. Más de 2 siglos de menosprecio y tensión, de destierros y maldición. 1821, aquel 15 de septiembre, los pueblos se levantaron con firmeza y decisión, con valor y valentía, para despertar y hacer valer su honor, su dignidad y soberanía. En aquel día se firmó el acta, en aquel día se dijo ¡basta! Y se proclamó libertad como un grito de guerra para darle paso a nuevos días de esta bendita, amada tierra mía, que ama la vida, el trabajo digno, la alegría, la seguridad y la paz. Chinandega no se queda atrás con su precursor, aquel sacerdote indígena nicaragüense Tomás Ruiz, quien junto a su corredactor del acta allí en Guatemala, el abogado jurisconsulto, político y escritor Miguel Jerónimo Larreinaga y Balmaceda firmaron el acta de independencia por Nicaragua, la emancipación de una nueva nación. ¡Independencia! ¡Viva la independencia! ¡Que viva la independencia!, clamaba todo un pueblo con insistencia. Esta noticia corría con urgencia de noche y de día. Proclamaba en autonomía y autodeterminación, un pueblo fuerte, firme y con decisión. Escapaba de la muerte porque se desprendía ese mismo día de las cadenas y las garras de esclavitud, opresión y explotación de aquel imperio español. Centroamérica libre del imperio español. 15 de septiembre de 1821, un nuevo día como ninguno. Nicaragua, 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 libre, soberana, independiente y única, surgía hacia el futuro con esperanza, fe y visión, con firmeza, valentía y cohesión, con autodeterminación, dignidad y decisión. Independencia, que viva la independencia, viva la independencia, Nicaragua libre.
¡Que viva Nicaragua! Hoy celebramos la libertad de nuestra nación con mucha alegría y emoción. Nicaragua recibe la bendición de Jesucristo, el Rey de salvación, porque tiene fe e hijos que lo aman y le han entregado el corazón, y cada día la llevan en oración ante su presencia de redención, dando todo por su patria. ¡Que viva Nicaragua libre! ¡Que viva la independencia de mi nación! ¡Nicaragua!